Nos ha tocado vivir en la época del positivismo, al punto de que las personas resienten cuando se les da alguna instrucción negativa. No me digas cosas negativas, exprésamelo todo de manera positiva. Sin embargo, cuando nosotros vamos a los 10 mandamientos, que por cierto no son las 10 sugerencias, sino los 10 mandamientos, nosotros vemos que hay algunos positivos como honra a tu padre y a tu madre. Pero hay otros negativos como no matarás, o no dirás falso testimonio, o no codiciarás. De igual modo, cuando nos congregamos, es muy común que se predique y se exponga la vida de hombres que fueron un buen ejemplo. Es muy común que se predique de hombres y mujeres como los que aparecen en Hebreos 11, en la Galería de la Fe. Hombres que son dignos de imitar. Pero es menos común que se predique de hombres que no son dignos de imitar y que sin embargo sus historias están en las Escrituras con el mismo propósito de enseñarnos a nosotros. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, luego del apóstol Pablo citarle a los corintios los pecados con los que el pueblo de Israel fracasó, les dice lo siguiente: estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Y en el versículo 6 les dice que estas cosas sucedieron y están escritas para que no sigamos su ejemplo. La palabra es inspirada. Tenemos ejemplos positivos para seguirlos y tenemos ejemplos negativos para no seguirlos. Y es el caso de esta mañana. Quisiéramos acercarnos a la vida de un hombre que tenía grandes condiciones para ser un fiel siervo de Dios, que inclusive inició muy bien en el cumplimiento de sus responsabilidades, pero que sin embargo paulatinamente se fue alejando de Dios al punto que Dios se alejó de él. Terminó siendo rechazado por Dios. Y nos referimos al primer rey de la nación de Israel, a Saúl, hijo de Cis, cuya historia se encuentra en el primer libro de Samuel, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 31. ¿Por qué tomar el ejemplo o la vida de este hombre? Bueno, hermanos, porque él es un ejemplo negativo de lo que sucede cuando, teniendo condiciones para que no sea así, uno termina alejándose de Dios. Y eso es algo actual. ¿Quién de nosotros no conoce a alguien que, habiendo profesado la fe por meses, años, en un momento determinado termina apartándose? ¿Qué iglesia no ha visto apostatar o apartarse a algunos que parecían correr bien? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las razones o las causas de este apartamiento? Y creemos que en la vida de Saúl se dan algunos de estas características. Pero antes, permítanme contextualizar un poquito históricamente la historia de este rey. La nación de Israel acababa de pasar por uno de los tiempos más oscuros, el tiempo de los jueces. De hecho, se describe en 2 ocasiones este tiempo como un tiempo en el que cada cual hacía lo que bien le parecía. Sí, yo sé que a nosotros nos encantaría hacer lo que nos parece, pero la verdad es que si todo el mundo en una sociedad hace lo que bien le parece, ¿qué resultado hay? Anarquía total. Porque lo que a mí me parece y lo que a ti te parece no necesariamente es lo mismo. De hecho, no tenemos que ir muy lejos. Nosotros como país y como cultura tenemos alguito de eso. Las leyes están ahí, son muy buenas, pero cada cual en muchos aspectos hace lo que bien le parece. Luego de haber jueces locales aquí o allá que Dios levantaba para liberarlos del castigo manifiesto a través de la opresión de las naciones vecinas, llegamos al último juez de Israel, Samuel, que no solamente era juez, sino también era profeta y sacerdote. Y bajo el liderazgo de Samuel, el pueblo es unificado, fueron librados de los enemigos filisteos y de otros, y aún son eliminados los ídolos. Sin embargo, todo tiene su final. El profeta Samuel llega a la vejez, tiene 2 hijos que son
inadecuados, son impíos. Y el pueblo se acerca a Samuel ante este cuadro, haciéndole una petición. Samuel, venimos delante de ti porque queremos que tú le ruegues a Dios, porque queremos tener rey como las demás naciones. Esto pudiera parecer una petición sencilla, pero fue una petición pecaminosa. ¿Por qué? Porque ellos querían tener rey como las demás naciones. Dios había hecho de ellos una nación especial, una nación diferente. Precisamente la esencia y la naturaleza del llamado del pueblo de Israel era ser diferentes, no iguales. Así que cuando el pueblo viene y le dice, queremos rey como las demás naciones, es como cuando un creyente dice, yo quiero hacer lo que las personas que no conocen a Dios hacen. Pero es que tú fuiste llamado para que seas diferente. Samuel expresa su inconformidad con la petición, lo trae a Dios como quiera y Dios le dice, Samuel, no fue a ti que te desecharon, fue a mí. Porque ¿quién reinaba antes de este tiempo? Dios. El pueblo de Israel tenía una teocracia y ellos claman para pasar de la teocracia a la monarquía. Es ridículo, pero es increíble que nosotros muchas veces vivimos así. Queremos pasar del estado de santidad y de apartamiento para Dios, que es un privilegio, a estar otra vez envueltos en aquellas cosas de las que fuimos librados. Dios les responde guiando a Samuel hacia Saúl. Le dice, yo voy a responder su petición. Ven, yo te voy a llevar donde el que va a ser rey. Samuel va, lo unge primero de una manera privada y luego lo unge de una manera, lo declara públicamente. Y la historia subsiguiente nos muestra a un rey que se gana la aprobación de toda la nación, que obtiene victoria sobre sus enemigos, pero que empieza a actuar de una manera pecaminosa aquí o allá y empieza a cosechar los resultados de sus actitudes, de su comportamiento y de sus decisiones, para entonces luego verlos recibiendo las consecuencias de sus pecados y pasándose la última parte de su vida obsesionado con matar a aquel que él creía su enemigo, el rey David, para finalmente caer tan bajo como ir a consultar una de las adivinas que él mismo había expulsado de la nación. Finalmente termina derrotado y muerto en batalla junto con su noble hijo Jonatán. Cuando uno escucha a grandes rasgos la historia de este hombre, posiblemente nos veamos inclinados a pensar, pero es que este hombre debía ser terrible. ¿Sabes qué? No. Él no era terrible. ¿Tú sabes cómo él era? Él era como tú y él era como yo. Era un hombre con virtudes y con defectos. Era un hombre con fortalezas y con debilidades. No era un Calígula, no era un sanguinario, no era un hombre que por arriba se le veía la maldad. No. Era un hombre normal, común y corriente, como tú y como yo. Y me gustaría detenerme un poquito de tiempo en ver las virtudes de Saúl. Por un lado, él tenía porte de rey. Oigan lo que dice capítulo 9, versículo 2 de Primera de Samuel. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y en 10:24 Samuel dijo a todo el pueblo, ¿veis al que el Señor ha escogido? En verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó y dijo, ¡viva el rey! Bien, nosotros sabemos por la Escritura que en muchos sentidos la apariencia física no es importante para Dios. Ser bien parecido externamente no tiene absolutamente nada que ver con el corazón. Bueno, pastor, y entonces ¿para qué usted lo menciona? Bueno, porque para los hombres generalmente es importante. Y si aparte de que ellos estaban dudosos, aparece el rey Saúl así y así, y este es el que nos va a reinar y a salvar, le iba a tomar más tiempo ganar la confianza del pueblo. No porque hubiera algo mal en él, sino porque hay algo mal en nosotros que tendemos a estar prejuiciados con lo que vemos por fuera. Ese es el punto. Así que la altura de Saúl dice que era impresionante y reunía las condiciones físicas que el pueblo presupondría en un monarca. De hecho, alguien tan piadoso como Samuel llamó la atención a ello.
¿Por qué? Porque en ese tiempo se apreciaba la belleza corporal y la estatura como una señal de fuerza masculina en los reyes. Así que Dios le dio ciertas condiciones que a los ojos de Dios no son importantes, pero que para el pueblo le iban a facilitar su aceptación. Pero en segundo lugar, Él mostró humildad. Y no en un incidente aislado aquí o allá. No, Él mostró ser un hombre humilde, por lo menos en este tiempo. Cuando Samuel le dice por primera vez que algo grande tenía reservado para él, oigan su respuesta. Oigan cómo le dice Samuel. ¿Y para quién es todo lo deseable en Israel? ¿No es para ti y para toda la casa de tu padre? Y Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me hablas de esta manera? Oigan, Samuel está diciendo: el Señor tiene para ti lo mejor. Sí, pero ¿y por qué para mí? Benjamín es la tribu más pequeña de todas. Y aparte de eso, mi familia dentro de la tribu de Benjamín es también la más insignificante. Así que yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Nosotros quizá hubiéramos dicho, ¿cómo? Vuelve y dime, déjame ver qué es lo que tú me estás diciendo. ¿Verdad? No, no entiendo. Cuando él regresa a su hogar, un tío que sabía que se había reunido con el profeta Samuel le sale al encuentro y le pregunta: dime, ¿qué te dijo el profeta? Y él le dice: no, que las asnas que se habían perdido ya aparecieron. Pero de manera particular, oigan lo que dice 10:16. Y Saúl respondió a su tío: nos hizo saber claramente que las asnas habían sido halladas. Pero Saúl no le contó acerca del asunto del reino que Samuel le había mencionado. Aquí entre nosotros, honestamente, tú y yo, ¿qué hubiéramos hecho? No sé, pero él me dijo a mí, y él es el profeta. Si se va a dar, yo no sé, pero mira, estoy pegado. El tío le pregunta: dime. No, que las asnas aparecieron. Calladito. Más adelante, cuando finalmente es escogido públicamente, la coronación, vamos a coronarlo. Estaba todo el mundo, menos quién, menos Saúl. Él estaba escondido. Pudiera ser temor, pudieran ser nervios, pero ¿saben qué? Es obvio que en ese momento él no estaba deseoso por ser exaltado. Así que Dios tiene que decirle: él está escondido en tal sitio y lo van a buscar para coronarlo rey. Cuando lo coronan, él eligió no hacer caso a los opositores, sino que los pasó por alto. Oigan lo que dice 10:27. Pero ciertos hombres indignos dijeron: ¿cómo puede este salvarnos? De una manera despectiva. Y lo menospreciaron y no le trajeron presente alguno. Pero él no se enteró. No, eso que dice, oigan lo que dice. Mas él guardó silencio. Él se dio cuenta. Usted ha visto cuando usted está en un grupo y está hablando. Aquí a veces sucede, uno está aquí en el púlpito y uno está predicando y uno ve a la mayoría de las personas atentas. Pero a veces ve a personas, ya sea porque la trajeron obligada o por lo que sea, que uno... Y uno predicando aquí dicen, y uno percibe esa actitud como... Bueno, él se dio cuenta. Él acababa de ser rey. Una vez más, tú y yo, ¿qué hubiéramos hecho? Averígame qué es lo que pasa con fulano. Pues yo no sé qué es lo que él se cree. Ahora el rey soy yo. Que se ponga donde el capitán lo vea. No. Guardó silencio. Y finalmente, aún después de ser elegido públicamente, mantuvo un bajo perfil, probablemente viviendo como antes. En 11:5 dice: también Saúl se fue a su casa en Gibea. O sea, terminó la coronación y él se fue para su casa. Y en 11:5 dice: y sucedió que Saúl regresaba del campo detrás de los bueyes. Cuando los amonitas atacan y él se entera lo que está sucediendo, él se entera cuando él viene de trabajar con los bueyes en el campo. En otras palabras, yo voy a ser rey cuando Dios decida. Pero no solamente tenía estas dos cualidades, había una tercera. Había sido capacitado por Dios para la labor a la que había sido llamado. Y esto es extraordinario. Dice capítulo 10, versículos 6 y 9. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Y sucedió que cuando él volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón y todas aquellas señales le acontecieron en aquel día. Cuando llegaron allá a la colina, he aquí un grupo de profetas salió al encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos.
capítulo 11, versículo 6. Y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras. Ahora bien, debemos tener cuidado con un error muy común. A veces cometemos el error de interpretar porciones del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Pero recuérdense que el Nuevo Testamento lo tenemos tú y yo. Ellos no lo tenían, ellos estaban viviendo en el Antiguo Pacto. Así que no debemos interpretar estas palabras de que Dios le cambió el corazón como que Él se convirtió. No, más bien significa que Dios lo capacitó a la obra a la que Él había sido llamado. Y esto es claro por el retroceso espiritual posterior, que este cambio no se refiere a una regeneración de corazón. El Espíritu de Dios lo capacitó como había capacitado antes a algunos de los jueces, a Otoniel, a Gedeón, a Jefté, a Sansón. El ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era un poco diferente al del Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, obraba, se iba. Es luego de la muerte de Cristo donde el Espíritu Santo viene en Pentecostés ya para permanecer permanentemente en todos aquellos que son regenerados. El Espíritu Santo los regenera, los convierte en una nueva criatura y hace en el creyente una morada. Pero esto no era lo que sucedía en el Antiguo Testamento, ni podemos asumir que esto fue lo que sucedió con Saúl. Es como porciones donde se habla de Ciro como el siervo de Dios, o de Nabucodonosor como instrumento en las manos de Dios. Estamos hablando de situaciones donde Dios tomaba a estos hombres y los utilizaba para sus propósitos, pero no significa que estos hombres eran creyentes. En otras palabras, Dios siempre capacita al que designa. Dios no es como Faraón, que aumenta responsabilidades y no provee paja. Dios da responsabilidades y da las capacidades para el cumplimiento de estas responsabilidades. Alguien expresó este cambio de corazón de la siguiente manera: en vez de la sencillez, ignorancia y cortedad de campesino, mostraría una energía, sabiduría y magnanimidad dignas de un príncipe. Así que tenía porte de rey, era humilde, había sido capacitado por Dios, pero en cuarto lugar, él era un hombre valiente. Saúl era un hombre valiente y también se manifiesta de diferentes maneras. Los amonitas, una nación vecina al oriente del Jordán, atacan a un pueblecito llamado Jabes de Galaad. De hecho, Galaad estaba del otro lado del Jordán y eran superiores. Así que los habitantes de Jabes quieren hacer pacto y le dicen: vamos a pactar y te seremos tus siervos. Y Naas, el rey, le dice: ok, podemos hacer pacto con una condición. ¿Cuál? Que yo le saque el ojo derecho a cada uno de los hombres, para que quede constancia de que yo soy superior a ustedes. Y ellos dicen: espérate, danos unos días para buscar ayuda, y si no, haz con nosotros lo que tú quieras. Es precisamente cuando viene Saúl de detrás de los bueyes que encuentra al pueblo llorando y dice: ¿qué es lo que está pasando? Y cuando le cuentan eso, él dice lo siguiente, 11:7. Y tomando una yunta de bueyes, los cortó en pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará a los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Entonces el terror del Señor cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Él se indignó, cortó un buey y lo mandó y dijo: el que no venga aquí a defender al pueblo bajo mi mando, así le va a pasar a su ganado. Y se unió el pueblo. Luego, 11:11, a la mañana siguiente Saúl dispuso al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que calentó el día. Y sucedió que los que quedaron fueron dispersados, no quedando 2 de ellos juntos. Él organizó al pueblo, atacó al enemigo y obtuvo la victoria. En otra ocasión, cuando el ejército filisteo vino contra ellos respondiendo a un ataque de su hijo Jonatán, dice 13:6-7, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en apuros, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl todavía estaba en Gilgal y todo el pueblo le seguía tembloroso. Hermanos, es otra época un poquito desconocida para nosotros, pero pensemos en esta imagen.
un ejército filisteo numerosísimo en pie de guerra. Y ellos eran pocos, 3,600 para ser exactos. Y esperando a Samuel, que decía, espérenme 7 días, la situación era tan tensa que el ejército empezó a desertar. Se escondían. Humanamente hablando, no había posibilidades de victoria. Y los que se quedaron, pero estaban temblando. Y dice, pero Saúl permanecía en Gilgal. Se le está yendo a todo el mundo, es como para decir, vámonos todos mejor. Él estaba ahí, como un hombre valiente. En otra ocasión, cuando Saúl asumió el reinado, se nos dice claramente que luchó contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos. Y dice la escritura, obró con valentía, derrotando a los amalecitas y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y como si esto fuera poco, solamente como una mención, recordemos cuando finalmente él muere, al principio del libro de Segunda de Samuel, hay una endecha hermosa que David compone para recordar a Saúl y a su hijo, su íntimo amigo Jonatán. Y dice él, ¿cómo han caído los valientes, oh montes de Gilboa? No haya sobre vosotros rocío ni lluvia ni campos de ofrendas, porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, no ungido con aceite. De la sangre de los muertos, de la grosura de los poderosos, el arco de Jonatán no volvía atrás y la espada de Saúl no volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida y en su muerte no fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Definitivamente Saúl era un hombre valiente. Pero tenía 2 características más. Era benevolente y perdonador. Cuando él retorna de la victoria sobre los amonitas, el pueblo le hace una pregunta a Samuel. ¿Y ustedes saben quién contesta la pregunta? Saúl. Ellos vencen bajo el liderato de Saúl y cuando regresan el pueblo le dice a Samuel, ¿dónde es que están aquellos que estaban menospreciando a Saúl? Vamos a buscarlo, que esos hombres son dignos de muerte. Oigan, el pueblo se molesta y recuerda que lo habían menospreciado y mira ahora cómo nos guió a la victoria. Y Saúl no le da tiempo a responder a Samuel, sino que él mismo responde, a nadie se matará hoy, porque hoy el Señor ha hecho liberación en Israel. Wow. Wow, un hombre perdonador y benévolo. Y finalmente, en sexto y último lugar, él era conocedor de la ley de Dios y preocupado por evitar el pecado de su gente. Sí, Saúl, él conocía la ley de Dios. En un momento determinado, cuando pelean contra los filisteos, luego de vencer, Saúl había hecho un juramento insensato. Que nadie pruebe alimento hasta que no venzamos. Eso era insensato. Así que cuando finalmente ellos vencen, están desesperados y hambrientos y empiezan a coger del botín los animales y a comerlos con su sangre. En el Antiguo Testamento eso estaba reglamentado. El pueblo de Israel no debía comer animales con su sangre. Así que cuando le avisan que esto está sucediendo, oigan lo que dice Saúl. Habéis obrado pérfidamente, traedme hoy una piedra grande. Y Saúl añadió, dispersaos entre el pueblo y decidles, tráigame cada uno de vosotros su buey y su oveja, matadlos aquí y comed, pero no pequéis contra el Señor comiendo carne con sangre. Y aquella noche todo el pueblo trajo cada cual su buey consigo y los mataron allí. Y edificó Saúl un altar al Señor. Este fue el primer altar que Saúl edificó al Señor. ¡Wow! No hagan eso, pueblo, no hagan eso, que están pecando contra Dios. Vengan aquí, vamos a matarlo aquí, los desangramos y nos los comemos bien. Él conocía la ley de Dios y estaba preocupado porque el pueblo no la quebrantara. Y otro ejemplo de esto es que tenemos la información al final del primer libro de Samuel de que él había expulsado de la nación a todos los medium y espiritistas. 28:3 dice que él había expulsado a todos los medium y espiritistas porque sabía que la ley de Dios estaba en contra de esto. Así que hermanos, no hay dudas de que estamos delante de la presencia de un hombre que no podemos decir, este es un barbarazo. No, estamos en la presencia de un hombre, vuelvo y repito, como tú y como yo, con defectos y con virtudes. Sin embargo, pudiendo hacerlo bien, no lo hizo.
Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? En el resto del tiempo quiero concentrarme en dos actitudes y o acciones que él tomó que causaron ese inicio de ese alejamiento de Dios. El primero de ellos es impaciencia. Impaciencia. Como habíamos dicho, su hijo Jonatán ataca a los filisteos y esto provoca que ellos se organicen y se planten con un gran ejército contra Israel. Empiezan a irse al punto que de 3.600 que eran pocos en comparación con el ejército filisteo, al final, ¿ustedes saben cuántos quedaron? 600. O sea que desertaron cerca de 3.000 hombres. Pero él tenía una orden que Samuel le había dado. Espérame por 7 días. No hagas nada hasta que yo llegue y ofrezca sacrificio. Así que estábamos en el 7º día y dice el historiador Flavio Josefo que ese era un acuerdo que ellos habían hecho, que en cada crisis nacional el profeta iría a estar con él para apoyarlo y que siempre debía darle 7 días para que le diera tiempo de él llegar. No sabemos si es así o no, pero evidentemente del capítulo 10 vemos una orden específica y clara donde Samuel le dice, espérame hasta el 7º día. Miren lo que relata capítulo 13, versículo 8. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo, traedme los holocaustos y las ofrendas de paz. Y él ofreció holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, ¿qué sucedió? He aquí que Samuel vino. Pregunta, ¿en qué día llegó Samuel? ¿En el 7º? Tarde para Saúl, pero era el 7º. Él no llegó en la madrugada del 8º. Él no llegó, si fuera lunes, él no llegó el martes de madrugada. No, él llegó en el 7º día. No bien había acabado de hacer lo que no debió hacer porque él no estaba ordenado para eso. Samuel aparece. Su impaciencia lo llevó a hacer lo que no debía. Y hermanos, si Saúl fue impaciente en esa época, imagínense nosotros en la nuestra. Vivimos en la época expresa. Todo es rápido. O yo soy el único que le tiene odio a ese circulito dando vuelta en la computadora. ¡Pa! Hace una semana o dos yo salí donde Miguel. Miguel, por favor, ponme esa computadora más rápida. Y nosotros nos olvidamos que apenas hace un tiempo atrás eso no existía. Yo recuerdo cuando tenía 18 años, cuando tenía 18 años, que tenía una novia norteamericana. Y nos comunicábamos por carta. Uno escribía, mandaba la carta y había que esperar una semana que la carta llegara. Ella escribía y había que esperar otra semana que la carta regresara. Así que con suerte uno escribía y tenía respuesta a las 2 semanas. Dígale a uno de nuestra generación que tiene que esperar 2 semanas para que le respondan un correo electrónico. Le da eferesía. Y eso usted lo traslada a todo. Es como, es ya, pero es ahora. Señor, muéstrame tu voluntad con respecto a esta decisión. Yo voy a esperar en ti, por favor, Señor. Muéstrame, yo tengo paciencia. Mañana en la mañana dímelo, por favor, Señor. Hermanos, es así que vivimos. Pero ¿saben qué? La Biblia nos dice que Dios tiene un tiempo para cada cosa y que a nosotros nos conviene regir nuestras vidas por el tiempo de Dios y no por el nuestro. El autor de Eclesiastés, uno de los hombres más sabios que ha pisado la faz de la tierra, luego de decir que todo tiene su tiempo, prosigue diciendo que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en el nuestro. El mismo Saúl había sido testigo de la bendición de esperar en Dios. Él fue ungido privadamente, luego públicamente, y él esperó hasta que se dio la circunstancia. ¿Y cuál fue el resultado de esperar?
O en el capítulo 11, versículo 15, al final dice, y se regocijaron grandemente allí Saúl y todos los hombres de Israel. Porque hermanos, cuando esperamos a Dios, por Dios, Él hace las cosas en su tiempo y a su manera. Y siempre, indefectiblemente, es mejor que el tiempo nuestro. Siempre. Pensemos en David. De David se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. El Señor mismo lo había buscado. Es un gran ejemplo de espera. Dios le dijo, tú vas a ser rey. Samuel lo unge. Y ustedes saben qué tiempo pasa entre el ungimiento de David como rey y su ascenso al trono. Mínimo 13 años. Mínimo 13 años. Y en esos 13 años, Saúl se la pasó persiguiéndolo, tratando de matarlo, porque entendía que era su enemigo. Y en esos 13 años, en dos ocasiones, David lo tuvo ahí para matarlo. En una ocasión él entró a una cueva y David y sus hombres estaban ahí. Y él no se dio cuenta. En otra ocasión estaban durmiendo de noche y David y sus hombres llegaron hasta donde estaba él. Y en ambas ocasiones los hombres de David expresaron su idea contraria a Dios con vocabulario que parecía que era de Dios. El Señor te lo ha entregado a tu enemigo. ¿Eso es Dios que te lo ha puesto? Mátalo. No. No son las circunstancias lo que determinan lo que tenemos que hacer. Son los principios. Y Dios le había dicho, no mates al ungido de Jehová. Él es escogido por Dios. Si Dios me eligió, Dios es que me va a colocar. Yo no voy a dar un golpe de estado. En dos ocasiones. Hermanos, la instrucción de las Escrituras siempre es a ser pacientes y esperar en Dios. Y déjenme decir esto. La paciencia está íntimamente relacionada con la confianza en Dios. Porque el hombre paciente espera en Dios porque confía en Él. ¿Tú confías en Dios? Manifiéstalo esperando en Él. El hombre paciente espera en Dios porque confía en Él. Pero hermanos, vivimos una época donde es una época de desesperación. Pasa mucho con los jóvenes. Me voy a quedar jamón. Ay, ¿cuántos años tú tienes? 26. Entonces, aparece cualquier cosa por ahí y le pica un ojito. El Señor me está mandando. Espérate. Los principios. Oye, me estoy tragando un cable. Y estoy pedido. Y no me acaba de salir la residencia. Y alguien te dice que conoce a alguien que tú, por atrás, y tú le dices, bueno, pero yo no lo estaba pidiendo. Quizás eso del Señor. Eso no es del Señor porque eso está mal hecho. No, pero que mira, pero que yo no fui que lo busqué. No importa, está mal hecho. Ten paciencia. Pastor, es que de aquí a que el Señor me responda voy a estar muerto. No vas a estar muerto. No vas a estar muerto porque Dios tiene cuidado de ti y de mí. Espera. Hermanos, aprendamos a esperar en Dios. Sí. Los tiempos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Eso es verdad. Y si yo le soy sincero, honesto y transparente, yo le tengo temor a los tiempos de Dios. Pero al mismo tiempo, espero poder decir con limpia conciencia que quisiera siempre cumplir con sus tiempos y no con los míos. Pero le tengo temor a los tiempos de Dios. Yo he dado este ejemplo antes, pero es que no encuentro otro tiempo mejor. Otro ejemplo mejor. Dios aparece a Abraham y le dice, te voy a dar un hijo, tuyo y de Sara, y de él voy a hacer una gran nación. Ay, gracias, Señor. Pasan los años y él dice, bueno, quizá este Damaseno, Eliezer, el criado. No es él. No es un hijo adoptivo. Es un hijo tuyo y de Sara. 11 años después, 11. Uno lee 11, 11. Piense que, ¿dónde estaba usted en hace 11 años? De eso hace mucho, 11 años después, ellos se desesperan y Sara le dice, bueno, pero vamos a hacer uso de una ley cultural. Si tú tienes un hijo con mi sierva,
legalmente es como si fuera de nosotros. Así que Abraham accede y nace Ismael. No, no es ese. No es ese, Señor, pero óyeme, que es tuyo y de Sara. Sara, el Señor dijo que no es ese, así que no te preocupes, que ya casi. Ya casi. 14 años más. Miren, yo no sé usted, pero Dios se me aparece y me habla. 14 años después no ha sucedido nada y de verdad yo empiezo a dudar de si fue que yo me lo soñé o si fue que se me apareció o si era que ese día yo estaba mal de la cabeza. 14 años después. Los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros, pero ¿saben qué? Ahora nosotros podemos leerlo. ¿Y quién es Abraham, el padre de la fe? ¿Quién es Abraham? Un ejemplo de fe que aparece en la Galería de Hebreos 15. Una figura emblemática para las 3 religiones monoteístas del presente. ¡Wow! Pero esperando en el Señor. Por eso dice Hebreos 6:15. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Y luego en el versículo 36 del capítulo 10 dice, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Queremos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas? Esperemos en Él. Esperemos su tiempo. No hagamos las cosas contrario a lo que claramente está establecido en su palabra, porque no nos va a ir bien. Salmo 37, versículo 7 dice, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Así que hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. Y Él va a hacer lo que Él va a hacer. A veces uno se deprime, se angustia, porque entiende que el tiempo es demasiado largo. Mejor es un tiempo largo bien que un tiempo corto mal. Porque generalmente los que se desesperan y toman decisiones contrarios a los mandamientos de Dios cosechan las consecuencias negativas. Así que el Señor nos ayude a esperar en Él. Pero en segundo lugar, nosotros detectamos otra actitud, otra actuación. El pragmatismo. El pragmatismo. Permítame leer el capítulo 13, los versículos 11 al 12. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Cuando Samuel llega y ve que ya Saúl ha ofrecido sacrificio, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí holocausto. En otras palabras, cuando Samuel llega y le pregunta en tono de reprensión, no en tono de curiosidad. Una cosa es, ven acá, ¿qué fue lo que tú hiciste? No. Por el contexto general, nosotros sabemos que fue Saúl. ¿Y qué fue lo que tú hiciste? Es un tono de reprensión. Oigan su respuesta. Espérate, Saúl, hay que estar en mi lugar. El pueblo se me va. Los filisteos ahí son muchísimos. Tú no llegas. Yo dije, no, espérate, déjame ofrecer sacrificio para evitar que el pueblo se me siga desertando. En otras palabras, y esta es la esencia del pragmatismo. Yo no sé si hice lo correcto, pero yo hice lo que yo pensé que funcionaba. Uy. Hermanos, en el pragmatismo lo que funciona o resulta está por encima de lo correcto o lo bíblico. La preocupación de una persona pragmática es si determinada acción o práctica va a conseguir lo que él desea. No si determinada acción o práctica le agrada al Señor o es de acuerdo a su voluntad. El pragmático pregunta, ¿funciona? El creyente bíblico pregunta, ¿le agrada a Dios? Son dos cosas totalmente diferentes. Porque en el pragmatismo lo correcto está unido a los resultados en lugar de a los principios. Y hermanos, déjenme decir con tristeza que el pragmatismo se ha convertido en una plaga en medio del pueblo de Dios, abarcando todas las áreas de la vida cristiana, todas, hermanos.
Para mí es impresionante la cantidad de veces que recibo, por ejemplo, a una pareja cristiana en la oficina y después de escucharla hablar por 30, 45 minutos, todo lo que han hablado de lo que él me hizo, de lo que ella me hizo, de lo que él hace, de lo que ella hace. Y Dios no está en ninguna parte. Y yo, excúsame, ¿y Dios dónde está? ¡Wow! Eso es pragmatismo. Eso es pragmatismo. Yo lo que estoy buscando son resultados. No busquemos resultados, busquemos la gloria de Dios. Son cosas totalmente diferentes. En el plano individual, en el plano familiar, en el plano laboral, en el plano civil, en el plano eclesiástico. Somos testigos de un mal accionar de un hermano, de un pecado por una reacción. La Biblia nos dice, no participe de pecados ajenos. Ve y repréndelo estando tú y él solo. Yo no me quiero meter en lío. Además, el hermano es muy complicado. Además, yo no le tengo confianza. Muchísimas excusas. En otras palabras, si yo lo hago, me va a ir mal. No te preocupes por cómo te va a ir, porque eso no depende de ti. Preocúpate por hacer lo que Dios espera que tú hagas. Son cosas diferentes. Lidiando con los cónyuges. Pastor, yo estoy cansada ya. Yo ya no le voy a dar mente. Lo solté en banda. Mi hermana, pero tú no puedes soltar en banda a tu esposo. Bueno, pues mire, después que lo solté en banda, ahora él está tranquilito. En otras palabras, ¿qué me está diciendo? Funcionó, por lo tanto, está bien. No está bien. No está bien. Hermanos, no es cierto que a veces una mentira nos evita problemas. Pero la mentira nunca está bien. Así que, eso no fue así, tal cosa. Y resuelto el problema. Todo sale bien y tranquilo. ¿Significa eso que estuvo bien dicha? Nunca está bien dicha. Porque Dios aborrece la mentira. ¿Ven la diferencia? Ese es el punto. Pastor, mire, es que usted no sabe cómo que está el negocio. Si yo traigo las cosas como debo traerlas por aduana, salgo de competencia. Ajá. Sí, porque que todo el mundo hace lo otro. Ajá. Entonces, tú quieres tener, como decía un hermano, tú no tienes un negocio, tú lo que tienes es una oficina de recaudación de impuestos. No. Si no te funciona haciéndolo bien, búscate otra cosa que hacer. Pero no seas pragmático. No seas pragmático. Porque nunca es justificable ir en contra de los principios. Hermanos, el que conoce a Dios experimentalmente vive por principios y no por circunstancias. Sabe que Dios es la fuente de la moral y que es Él quien determina de manera absoluta lo que está bien y lo que está mal. Así que para el creyente la prioridad debe ser hacer lo correcto. Y lo correcto no es lo que a nosotros nos parece que funciona, sino lo que Dios dice que es correcto. Ese es el punto, eso es lo que hace la diferencia. Y ustedes saben qué es lo irónico de todo esto. Que a fin de cuentas el pragmatismo generalmente termina no funcionando. Porque usted hace las cosas a su manera, no a la de Dios, detrás de resultados, y al final no obtiene los resultados que quería y obtiene resultados que no quería. Pensemos en Saúl. ¿Para qué lo hizo Saúl? Para ganar el favor del pueblo. Pero ahora resulta que el pueblo se seguía disertando y ahora tenía en contra a Samuel y a Dios mismo. Fue un mal negocio. Por eso, y sé que lo cité recientemente, no es que se me olvidó, les prometo que no lo voy a citar por todos estos tiempos, sí. Pero un autor decía, en todo lo que el hombre hace sin Dios, fracasará miserablemente o triunfará más miserablemente aún. O triunfará, me salió bien, peor para ti, porque te va a ratificar en tu conducta pecaminosa. Y tarde o temprano eso se va a convertir en un boomerang que se va a convertir en tu contra. El pragmatismo, hermanos, insinúa que Dios no es veraz. Porque dice, bueno, eso no es tan así. Él me dice que lo haga de esta manera, pero Él me entiende. Esta es una situación particular en donde yo tengo que hacer esto. ¿Y ustedes saben lo que cae? Yo no les puedo explicar a ustedes la cantidad de veces
que yo he encontrado personas que me reconocen que lo que están haciendo es malo. Lo reconocen con su boca. Y al final de la conversación terminan pidiéndome que yo ore por ellos. Pero no que ore por ellos para salir de la situación. Que ore por ellos para que en medio de la situación mala que están, Dios los bendiga. Espérate, excúsame. Yo recuerdo hace muchos años atrás, una joven inconversa. Muchos años atrás. Alguien la envió, estuvo en mi oficina. Y ella estaba con 2 novios a la vez. Y entonces, después que hablamos y que yo le digo que eso está mal, ella termina preguntándome, entonces, ¿qué usted cree? ¿Con cuál me quedo? Espérate. Es que para empezar, yo te digo que no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. ¿Cómo que con cuál me quedo? Eso es como que yo estuviera en contra de la pena de muerte, que no lo estoy. Pero es como que yo estuviera en contra de la pena de muerte, y tú lo sabes. Y tú me preguntas, pastor, ¿qué usted cree que sea mejor, fusilado o ahorcado? Yo no tengo que contestarte esa pregunta, porque es que yo estoy todavía un paso más atrás. Es que no estoy en contra no estoy a favor, estoy en contra de la pena de muerte. Si lo estuviera, que no lo estoy. Entonces, no, mis hermanos, hay que tener cuidado con eso. Me han pedido que ore por relaciones que francamente la Biblia dice que no son piadosas. Pastor, pero ore por mí. O a veces me han pedido que ore por decisiones. Es como, me están ofreciendo del gobierno, mire, si yo cojo esa contrata, yo no tengo que dar un golpe más nunca en la vida. Ajá, ¿y cuál es la condición? No, la condición es que al ejecutivo le saque lo suyo. Ajá. ¿Y tú crees que eso está bien? Bueno, pastor, yo sé que no está bien, pero aquí todo el mundo lo hace. Pero está bien. Pero es que, miren, nada más una vez y ya yo resuelvo. Yo le prometo que no lo hago más nunca. Pero que no está bien. Bueno, la conversación termina y al final, pastor, ore por mí que el Señor me dé sabiduría para tomar una decisión. ¿Pero para tomar qué decisión? O sea, ¿para tomar qué decisión? ¿Que te dé sabiduría? No, que te dé convicción de hacer lo correcto y no ir en su contra. Pero por otro lado, una cosa más. El pragmatismo rechaza la humillación de verse sin alternativas. ¿Cómo así? Oh, hermanos, que hay ocasiones donde nosotros hemos hecho todo lo que podemos y debemos. Porque ahorita decíamos debemos esperar en Dios, haciendo lo que tenemos que hacer. Usted ha visto esas situaciones donde usted ha hecho de todo lo que es lícitamente correcto. Y llega un momento que uno pregunta, yo no sé qué más hacer. Sí, esas situaciones se dan. ¿Sabes qué? Ya lo hiciste todo. Ora y espera. Pero ora y espera. No puedes hacer más nada. Ora, confía y espera. Por eso nos humilla. Porque queremos sentir que tenemos la sartén por el mango. Queremos sentir que nosotros podemos resolver. ¿Y saben qué? Muchas veces no podemos resolver. No resuelvas tomando una decisión que es claramente contraria a los mandamientos de Dios, porque eso va a ser peor. Así que ser pragmáticos es desobedecer y tener en poco la verdad y la voluntad de Dios. Saúl da su excusa y Samuel se la recibe. Oigan la respuesta de Samuel en 13:13. Has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. No le aceptó la excusa. No, tú has obrado neciamente. Ahora, ¿qué tan grave fue la acción de Saúl? Hermanos, generalmente la sanción de una falta debe corresponder a la dimensión de la falta. No debe ser como aquí, que le meten 10 años al que se roba un pollo y al que participe en Odebrecht le dan prisión domiciliaria. No debe ser así. Pero vivimos en un sitio injusto. Pensemos en la justicia de Dios. Si tú no estás seguro de que tan grave es una falta, entonces mira cómo Dios la sanciona y eso te va a decir la dimensión de la falta delante de Él. Las consecuencias lo muestran. Miren las palabras de Samuel. Pero ahora tu reino no perdurará.
El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. ¡Wow! El Señor le dijo, ya tu descendencia no va a seguir reinando. No fue destituido en ese momento, pero ya Dios le dijo que no se lo iba a permitir. Algunos han considerado la reprensión de Samuel y el castigo de Dios como muy severos. Pero cuando uno considera severo el castigo de Dios, esto revela un estado de nuestro propio corazón que se cree más sabio que Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para determinar los pecados grandes y los pecados pequeños? ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, eso no es tan grave? Eso sí es muy grave. No. Así que el cristiano, hermanos, está llamado a pensar, a reflexionar, a meditar, pero jamás está llamado a creer que puede encontrar por su propio razonamiento mejores soluciones que las de Dios. Jamás. Cuando usted cree que usted tiene soluciones mejores que las de Dios, usted está atentando contra su carácter. Porque usted está diciendo que Él no es lo suficientemente sabio. Y en el mejor de los casos, que Él no está lo suficientemente informado. Usted encontró una solución, lo que pasa es que Dios no la sabe. Usted sí. No. Y sabemos que eso no es verdad. Aplicaciones finales. Las Escrituras, hermanos, son claras al declarar que el que ha conocido a Dios, o más bien el que ha sido conocido por Él y salvado por Él, nunca se apartará permanentemente de Él. Eso de tapa a tapa lo vemos en las Escrituras. Nosotros creemos en la doctrina de la perseverancia de los santos. Nosotros creemos que un verdadero creyente puede estar seguro de su salvación. Lo afirmamos con toda fortaleza. Sin embargo, la Escritura es también clara al mostrar que una de las mejores evidencias de haber sido salvo, de haber conocido a Dios, es permanecer en obediencia a Él. Es por esto que las Escrituras nos exhortan a autoexaminarnos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. Ningún apóstata, es decir, ninguna persona que profesó ser cristiano y luego se apartó, pensó que lo haría mientras era profesante. Nadie. Así que hoy en la mañana de ninguna manera queremos poner en duda la veracidad de la fe de nadie, innecesariamente. Pero tampoco queremos que alguien esté alejándose lenta y paulatinamente de Dios sin darse cuenta y no haya nadie que le dé la voz de alerta. No. Por otro lado, podemos tener muchas cualidades dignas de encomio y aún de imitar, pero si detectamos impaciencia y pragmatismo en nuestras vidas, debemos cuidarnos, no sea que nos deslicemos. Déjenme ayudarles. ¿Se te hace difícil esperar en Dios? ¿Se te hace difícil obedecerle en todo tiempo? ¿O vivimos más bien un cristianismo ligero, no tan fanático ni estricto, sino también práctico? Así le llamamos al pragmatismo. No, lo que pasa es que yo soy una gente práctica. Escogiendo a veces lo que parece funcionar por encima de lo que Dios dice, de lo que Dios enseña. Hermanos, lo que estamos diciendo, en otras palabras, es esto. Lo que diferencia a un verdadero cristiano de uno falso, no es que uno peca y el otro no. ¿Ustedes están oyendo esto? Lo que diferencia a un cristiano verdadero y de uno falso, no es que uno peca y el otro no. Es más, ni siquiera es el tipo de pecado que cometen o pueden cometer. No. Lo que los diferencia son las reacciones o actitudes que toman después de haber pecado. ¿Cómo se manejan? Lo que los diferencia es si son casos aislados o son prácticas de vida. Déjenme preguntar esto. ¿Acaso es la impaciencia y el pragmatismo peor que el adulterio y el asesinato? La respuesta es obvia, ¿verdad? Sin embargo,
El rey que sucedió a Saúl fue David, del quien se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, y sin embargo en un momento histórico él adulteró. Y como los pecados no andan solos, sino que siempre andan juntos con otros, para cubrir su adulterio, tramó un plan para asesinar al esposo de la mujer con la que adulteró. Sin embargo, no hay dudas, no hay ninguna duda de que David era un verdadero creyente. Para mí es impresionante que luego de la división del reino, cada vez que había un reino bueno en Judá o el reino del sur, siempre decía, y actuó bien conforme a David su padre. No se estaba siempre recordando, o había un asterisco, a David su padre. Siempre recordando que él metió la pata, no. Él se arrepintió, Dios lo perdonó, nunca más sucedió. Así que la diferencia es cómo manejamos nuestros pecados. ¿Los traemos a Dios en arrepentimiento y fe o los ocultamos? Pero en segundo lugar, hermanos, la salvación y la vida cristiana no consiste en la cantidad de buenas calidades que tengamos, sino en la maravillosa y sublime gracia de Dios que nos capacita para tomar las actitudes y las acciones que le agradan. Las buenas actitudes y las buenas acciones no nos salvan, son la evidencia de que ciertamente Dios nos ha salvado. Así que cuando tú ves en tu vida actitudes y acciones como estas, regularmente, no insistas en que tú una vez hiciste una oración. Empieza a preguntarte. ¿Te entristecen? Sí. Bueno, eso es una buena señal. Eso es una buena señal. Pastor, pero es que yo estoy cansado de luchar con esto. ¿Pero estás luchando? Sí, eso es señal de vida. Es que el que no conoce a Dios ni lucha. Es que lo hace callado y ni le importa. La lucha es señal de vida. ¿Ustedes saben algo? El infierno estará lleno de buenas personas. ¿Y el cielo? De mejores. No, posiblemente de peores, pero arrepentidas, humilladas y salvadas. El cielo es un lugar de pecadores, santificados por la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo. Y el infierno, mucha gente buena en el infierno. Mucha gente buena en el infierno. Finalmente, y con esto concluimos. Hermanos, no estamos ignorando la gracia de Dios a nuestro favor. Ni estamos ignorando sus promesas, ni el poder de su Espíritu que mora en nosotros. Pero tenemos que tener cuidado de no irnos a un extremo donde olvidemos los mandatos que Dios le da al creyente salvado por gracia. Lo que estamos diciendo es, no ignoramos que es por gracia, por medio de la fe, pero tampoco ignoramos que tenemos responsabilidades. Por eso dice el apóstol en Filipenses 2, 12, 13, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros el querer como el hacer por su beneplácito. Dios obra en ti, qué bueno, porque Él te ayuda a hacer lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Me voy a sentar a esperar que Dios obre. No, ocúpate con temor y temblor en tu salvación. Esa es la doble vía que Dios nos enseña. Y en 1 Corintios 10, 12 dice, por tanto, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En las Escrituras se muestra en algunos lugares la vida cristiana como una carrera. Si tomamos en cuenta lo que estamos diciendo aquí, añadiremos que no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. No es cómo salimos, es cómo corrimos, cómo corremos. Y por la gracia de Dios, aquellos que le hemos conocido, tenemos su promesa de que vamos a correr hasta el final. Que el Señor nos estimule y nos anime. Esta noche, si el Señor lo permite, seguiremos viendo 3 actitudes y acciones más de Saúl que son conducentes
aún apartarse de Dios. Que el Señor nos ayude a no apartarnos, sino a acercarnos.